Pues nosotros hicimos unos cálculos porque esta discusión viene de años atrás y a nosotros nos tocó en discusiones, de hecho con el ministro Cárdenas, con en su momento la ministra Cecilia Álvarez, la discusión acerca de los impuestos a los licores. Yo creo que es una riqueza establecida que tienen algunos departamentos, en particular el departamento de Antioquia, y es un monopolio que hay que cuidar. Yo creo que esa no es una renta fácilmente reemplazable. Esto nos pone en un tema que tiene que ver con el desarrollo del país y es la capacidad en el contexto regional de generar recursos para los gobiernos departamentales y cómo se van a relacionar con los gobiernos municipales. Esa descentralización que yo creo que se necesita en nuestro país, que tiene una componente financiera para el manejo de recursos para poder hacer una descentralización efectiva. Entonces, esa riqueza de las fábricas de licores es un recurso extraordinario que han tenido nuestros departamentos, muy útil para las inversiones, en particular para el departamento de Antioquia y para otros departamentos, y yo creo que mientras no exista una garantía de cuidar esas rentas, no se puede desmontar ese monopolio. Pero no estoy al tanto en este momento pues, de los detalles que están en discusión, porque además hay un monopolio donde el principal monopolio dentro de todo esto es el del aguardiente, y entre nosotros acá en Colombia hay una cantidad de barreras entre los mismos departamentos si se puede vender o no vender aguardiente en un lugar en otro, uno tiene un licor que está protegiendo. Yo creo que se puede revisar esa articulación, pero no se puede perder esa renta, pasar por una renta relativamente cierta a convertirla en una renta incierta que afectaría directamente las finanzas de los departamentos y en particular el departamento de Antioquia, que fue la que yo conocí directamente. Lo voy a poner con un par de ejemplos que utilizo en estos días discutiendo acerca del plebiscito, de nuestra incapacidad en Colombia de tener proyectos de largo plazo. Una de las consecuencias de haber vivido en una sociedad que ha tenido como protagonistas a guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales, corruptos, es una sociedad que ha tenido la violencia como una componente de nuestras vidas. El impacto de esa violencia como una componente de nuestras vidas se mide en muchos comportamientos de lo que hacemos nosotros como sociedad colombiana. Una que habitualmente no se menciona, pero nosotros somos una sociedad agresiva. Esta es una sociedad, la nuestra, donde ser diferente rápidamente se convierte en ser enemigos, y enemigos inmediatamente se expresa a través de la agresión, y en Colombia de la agresión a la violencia física estamos a un paso. Esa es una de las cosas que hace parte de ese carácter en muchos aspectos de la vida nuestra en Colombia. Entonces, una de esas otras consecuencias es que nosotros vivimos en el momento y no hemos, si ustedes se hacen el ejercicio y piensen ustedes acá que son jóvenes y que están en este periódico que tiene la actividad económica como eje central del periodismo que ustedes hacen, ¿qué proyectos de largo plazo hemos vivido nosotros en Colombia? La palabra largo plazo en Colombia no existe. Nosotros vamos en el momento permanentemente y eso es una consecuencia de estar bajo el influjo de una violencia permanente que nos fragmenta y, entre comillas, tiene que ver con algo, todo esto hablando en términos intuitivos, es sálvese quien pueda, cada quien va resolviendo su problema. Por eso la informalidad es una de esas consecuencias también, cuando no existe una forma de articular proyectos de largo plazo, donde hay una ruta, donde la gente pueda ir participando en esa ruta, la informalidad es uno de esos aspectos que es consecuencia de vivir bajo esa tensión permanente. Todo esto para ponerles el par de ejemplos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la misión de Sabios? Pues probablemente todos ustedes estaban gateando si habían nacido. Estoy hablando de 1994. ¿Sí? La convocó en su momento el presidente Gaviria. ¿Y cuál era la convocatoria? Era a convocar reunir a las mentes más destacadas de la actividad científica en Colombia. Por ejemplo, el profesor Ginás, para poner un ejemplo de una persona que es reconocida y admirada por todos nosotros. Y se les invitó a que trazaran una ruta, un proyecto de país donde incorporábamos la ciencia, la tecnología para el desarrollo de Colombia. Estamos hablando del 94, donde no habíamos visto lo que está ocurriendo en el siglo XXI, para ponerle un siglo, para marcar la diferencia con respecto a la economía o la sociedad del conocimiento en la forma como lo estamos viendo. Entonces era una propuesta de país. ¿Alguien tiene idea de qué ha pasado con esa misión de Sabios? Si eso se convirtió en una ruta, en un propósito, en algo que estuviéramos chequeando paso por paso, que tuviéramos la capacidad de hacerle seguimiento. No pasó nada. ¿Sí?
Y ese es un ejemplo de Colombia. Por eso cuando yo estoy llamando la atención y digo, ojo con los acuerdos que tenemos que ser capaces de implementarlos, nosotros nos hemos propuesto temas sobre los cuales no hay ningún tipo de seguimiento porque no se incorporan como la política en nuestro país, que se convierte en una obligación política y pública. Entonces, esa que además tuvo como presentación a Gabriel García Márquez, que allí escribía en ese prólogo, en esa introducción, una frase que decía: una educación desde la cuna hasta la tumba. Voy a dar otro ejemplo y me voy a extender un poquito más en esta pregunta. Bueno, supongamos pues que la misión de Sabios fue hace mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben en qué consiste el Plan Decenal de Educación hoy en Colombia? No se sientan mal por eso. Porque prácticamente nadie sabe cuál es el Plan Decenal. Y no estoy preguntando cuáles fueron los resultados del Plan Decenal anterior, porque vamos de plan decenal en plan decenal, pero no hace parte de nuestra vida en la sociedad. Entonces, tenemos una serie de tareas en nuestro país. La jornada única, sin duda que es una necesidad. Eso significa que un chico, una chica puede estar prácticamente todo el día alrededor de la institución educativa, que es donde tienen que estar los niños, las niñas, los jóvenes, tienen que estar en un colegio, en una institución educativa. Ese es el entorno protector por excelencia. Entonces, la jornada única pues es una necesidad y se está trabajando eso en Colombia. Y así hay una serie de medidas que son necesarias para ir avanzando en nuestro país. Pero para mí el principal problema de la educación, ese es el reto, es que no hace parte del proyecto político del desarrollo de Colombia. Entonces, si no hace parte del proyecto político del desarrollo de Colombia, la educación tiene unos problemas, los voy a poner entre comillas para señalar los problemas. La educación, todos sabemos o todos repetimos, es de largo plazo. Y como aquí no hay largo plazo, eso fue lo que empecé diciendo, entonces la educación no ha sido un proyecto del país. Y hay gente que ha hecho trabajo extraordinario por todas partes. El problema nuestro no es la falta de talento, sino es la conducción política de los temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces es de largo plazo y aquí largo plazo no existe. Entonces se van pegando pedazos y no existe esa continuidad. Y ese es un problema muy serio. Y el otro, hay una receta genérica para todos los países con respecto a la educación. Entonces, en principio, desde el punto de vista técnico, la educación es el mismo problema que tienen en Bolivia, tienen en Colombia, tenemos en Colombia, en México, en Chile, en todos es el mismo problema. Entonces, los docentes, la jornada única y se da un recetario. Y siempre hay que mirar con escepticismo, en el sentido de que sin duda que hay unas tareas que se tienen que hacer, pero no puede ser que la misma receta funcione para todos porque los contextos son diferentes y eso todo conduce a la política. Es en la política, cómo se incorporan el desarrollo de nuestra sociedad en la política. Por ejemplo, ilustro, el presidente Uribe tenía su eje político de construcción en el país era la seguridad y todo giraba alrededor de la seguridad desde la acción de la presidencia. ¿Dónde está la educación como parte del proyecto político de transformación de nuestra sociedad? No lo hemos hecho en Colombia. Y yo considero que una de las razones para apostarle a pasar la página de la violencia y la destrucción, que es pasar por este acuerdo, votarlo de manera afirmativa, es que nos da la oportunidad para empezar a concentrarnos en otros temas en nuestro país. Y el primero, desde la perspectiva nuestra, es qué papel juega la educación en Colombia. Pero no la ponga la educación sola, porque hay que poner la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura en forma simultánea, y entonces somos capaces nosotros de hacer un verdadero plan decenal que recoja todas estas condiciones, lo que decían los sabios, el porcentaje del PIB que sería ideal para una economía como la nuestra, para invertir el 1% en la actividad de ciencia y tecnología. ¿Somos capaces de empatarlas? ¿Somos capaces de tomar entonces el desarrollo de las universidades, del SENA, de todo este sistema? Para mí, ese es un gran reto político y esta es la gran oportunidad como país para empezar a convertirlo en un proyecto donde todos los días, a todas las horas, nosotros en lugar de estar hablando de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, estemos hablando de innovación, emprendimiento, cultura, que es parte de ese desarrollo de la capacidad nuestra, de la educación para el trabajo, que tiene que ver con lo que estábamos hablando nosotros acá, qué educación necesitamos nosotros para el sector rural, pero eso no lo hemos hecho. Esta es una oportunidad. Lo digo de otra manera porque me emociono mucho y lo estoy hablando desde el conocimiento directo, porque todo esto lo vamos pegando y después todos terminamos en el terreno donde estamos, que es en la política. Yo les voy a decir lo que yo pienso sobre el tema de la corrupción. Primero, el punto fundamental de la corrupción es la política.
Lo digo de una forma elegante primero. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. El clientelismo que está en las dimensiones que está en Colombia es la puerta de entrada a la corrupción en nuestro país. De eso no tengo la menor duda. Lo pongo en una fase más elemental. Los que pagan para llegar, tarde o temprano llegan a robar. Más elemental todavía, un voto comprado es un robo asegurado. Y entonces, muchas veces, aquí se está hablando de cuáles son las leyes, se necesitan las leyes, leyes antitrámite, cómo se utiliza la tecnología para evitar que le metan la mano a una cantidad de cosas, tenemos que contratar bien, en fin, tenemos que poner un montón de ojos allá, pero la raíz de la corrupción está en la política, de la forma como se asignan los recursos, de la manera como a un político pone unos votos en unas elecciones y después le entregan unos recursos públicos para que los vaya a llevar a ese territorio. Y entonces a mí me indigna, porque muchas veces se habla es que en las regiones se roban la plata y está asociado que hay un Estado central y hay una corrupción que está por fuera. Yo digo, falso, esto todo está conectado y tiene que ver con ese clientelismo y la forma como se llega al poder, la manera como después se van entregando los recursos. Entonces mire un peso que sale de Bogotá, no la ciudad de Bogotá, sino el poder central. La ciudad no tiene nada que ver con esto. Y cómo ese peso, por qué manos va pasando antes de que llegue a una comunidad y cuánto se pierde en el camino para que llegue a una comunidad. Y ahí está el reto de la lucha contra la corrupción. Es en la política, no es que llegamos allá y vamos a tomar una serie de medidas, que se tienen que tomar, por supuesto, y hay medidas las que quiera. Pero yo creo que la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales. Y estoy hablando por lo que yo siento y percibo. Y nosotros empezamos hace 17 años repartiendo volantes en Medellín contra la corrupción. Y seguimos en la batalla contra la corrupción. Y la indignación que hay por todas partes en nuestro país es una indignación que pasa por todos los estratos sociales con respecto a la forma de la corrupción. Es una indignación creciente, latente, que por supuesto se asocia con políticos, que esa es la expresión. Inmediatamente se asocia corrupción, políticos, y si ustedes miran las encuestas que tenemos, ustedes publican las encuestas de favorabilidad de las instituciones, por ejemplo, hoy está arriba, si me equivoco me corrigen porque estoy hablando de memoria, arriba está el ejército colombiano y en la parte de abajo están, cuando preguntan, Maduro, las FARC, los políticos, el Congreso y después viene la justicia, que es uno de los cambios grandes, cómo se ha deteriorado la imagen de la justicia en nuestro país. Y es ahí donde está esa lucha y todo está asociado con la palabra corrupción. Y estoy seguro que ahora cuando empiezan a aparecer los principales problemas del país, tenga la certeza de que la corrupción está apareciendo. Si no aparece primero, de segundo, porque es un malestar creciente. Y la gente está agotada de ver cómo en ese mundo de la política, además queda la generalización política, ¿cierto? Y hay personas notables en todas partes, pero en ese mundo de la política está asociado con el principal malestar que tiene Colombia, y si no entendemos ese malestar asociado con la forma como se hace la política, nos quedamos diciendo que vamos a poner estas medidas, que la OSD nos dijo que hiciéramos esto o aquello, y es en la política, cómo se llega al poder, cómo se consiguen los votos, dónde está la plata que llega para esos votos y qué se hace allí en ese camino. Porque después, cuando se llega al poder, se devuelve, y en ese devuelve se quedan en los bolsillos de los corruptos una gran cantidad de plata. ¿Y quién paga la cuenta de la corrupción? Los mismos que pagan la cuenta de la violencia. ¿Quiénes? En primer lugar, la gente más humilde de este país, las oportunidades que tendrían que haber tenido, y que todos esos costos lo pagan de cuenta de las oportunidades. Entonces, la educación, la ciencia, todo esto que es la parte de la actividad creativa de una sociedad donde se construyen los caminos, las alternativas, donde se construyen los proyectos de vida, donde se da la capacidad, porque talento tenemos todos nosotros y no depende del origen social ni del color, sino de esa capacidad como sociedad para acercarse a eso. En los bolsillos de los corruptos hay una buena parte de todo eso y ahí se va la productividad, la competitividad y todas esas cosas.